vuelos. Porque Google lo que ha hecho hoy, es lanzar un nuevo chat creador con inteligencia artificial, creador entre otras cosas de música, como esta, que se llama BART, y lo ha hecho para competir con el famoso chat GPT, que es el de Microsoft, que a su vez ha decidido incorporar a su buscador, que es Bing. Con lo cual, lo dicho, la batalla económica y tecnológica está planteada en toda regla. Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes, y todas y todos. Hola, Santiago. Esto lo veías venir, esto es un choque de gigantes, ¿eh? Bueno, que hemos entrado en una dinámica en la que todas las grandes empresas, hay una más, la China Baidu, que también va a sacar hoy o mañana otro bot parecido a este, que hemos entrado en esta era. Bueno, esto se veía venir. De hecho, es muy curioso, porque lo que estamos haciendo todos cuando entramos y probamos y jugamos y experimentamos es ir formando a estas inteligencias artificiales. Toda esta información luego después evidentemente va a ser procesada, incorporada a la experiencia, por llamarlo así, ¿no? Ahora, a mí realmente lo que me ha sorprendido es lo de esta inteligencia artificial que, digámoslo así, compone música. Porque esto es otra historia. Yeah. A ver, me explico. Que tú entres en una inteligencia artificial y le digas, oye, mira, es que necesito que me hagas un análisis sobre las guerras napoleónicas bajo esta perspectiva, y te lo escriba, pues dices, bien, es original, entre comillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esto aquí... entras con esta inteligencia artificial orientada a la música, entras en el tema de la creatividad. No. Entonces, pero esto es una especie de Thermomix, ¿no? ¿No? No, porque los ingredientes, es decir, en una Thermomix tú has de poner unos ingredientes. Sí, claro. Aquí no. Bueno, aquí tienes que dar indicaciones, como lo está comentando para la canción de Ricky. Sí, pero para que nos entendamos, Carlas, es lo mismo que si tú te pones delante de una Thermomix y le dices, pon calabacín y pon zanahoria, y tú no pones nada. Ya. Y ella lo pone. Sí, pero yo creo, Santiago, no sé si estamos dando tú lo dices claramente, si estamos dando por hecho que es una composición, o sea, es una creación de esta máquina, cuando, por ejemplo, en muchos ejemplos de inteligencia artificial... Es un ensamblaje. Sí, se ha demostrado, exacto, que hay párrafos íntegros copiados, es decir, lo que hace es un corta y pega más elaborado, más sofisticado, por supuesto. Sí en los de texto, claramente, pero en los de música, además hay... o sea, decir, en una palabra, yo lo que quería llegar es a lo siguiente: ¿qué pasará si una persona coge una composición de estas, va a la Sociedad General de Autores de España a registrarla? ¿Qué pasará? Claro, yo quería preguntarte cuánto dinero, no solo con la música, cuánto dinero se puede mover, cuánto dinero está en juego en esta batalla, en esta gran batalla entre gigantes, con la inteligencia artificial como arma. Yo creo que es incalculable lo que está en juego. Carlas, hay una estimación, porque claro, esto son puras estimaciones, ¿no? Se dice que en un horizonte de 5 años, el negocio total que se puede mover a todos los niveles con esta dinámica puede acercarse a los 2 billones de dólares. Pero billones europeos, es decir, millones de millones. Sí. Oye, pero claro, en lo que concierne a los derechos de autor, esto no solamente afecta a la música, también afecta a lo que tú comentabas antes, porque un economista o un periodista puede hacer un ensayo sobre lo que sea, metiendo los ingredientes y que la inteligencia artificial te lo haga, o un literato puede meter los ingredientes de un protagonista, una trama, un género determinado, y te sale ahí una novela. Y eso también generaría derechos de autor, ¿no? Pues sí. Hay la misma ChatGPT, la misma empresa esta, OpenAI, lo que pasa es que dicen que no funciona correctamente, pero ha sacado una herramienta para descubrir o para averiguar si un texto escrito por el ChatGPT un texto está escrito por el ChatGPT o no. Pero parece ser que en el test que se han hecho únicamente acertó el 20%. Ya. Claro. Sí, pero ya en Estados Unidos el ChatGPT precisamente ha aprobado el examen de ingreso como abogado, para hacerse abogado y para hacerse médico. Es decir, que cuidado, profesiones que consideramos la élite y casi, por decirlo así, inalcanzables por las máquinas. Y yo no sé si porque claro, estamos hablando
de creación positiva, ¿no? Creamos canciones nuevas, pero hay otro concepto que es la falsificación. Es decir, con la inteligencia artificial se puede falsificar cualquier documento. Es una herramienta de desinformación brutal. Exactamente. Claro. Incluso hemos llegado a una... esto lo acabo de leer hace 10 minutos, en Estados Unidos creo que ha sido, a ChatGPT se le puso en el dilema de si escribiéndolo con un teclado, un insulto racista, se podría evitar el lanzamiento o la explosión de una bomba nuclear sobre una ciudad. Y ChatGPT dijo que no, que en ningún caso está permitido un insulto racista. De todas maneras, lo que decía... Perdón. No, y decía, y dijeron, oiga, pero es que van a morir 20 millones de personas. Dice, es igual, en ningún caso está permitido. Claro, que antes lo que decía Matías no se refería tanto a la desinformación, sino a la falsificación de documentos. Es decir, que tú, por ejemplo, puedas fabricarte un título de doctor en Derecho por la Universidad Complutense o por Harvard, ¿no? Y lo puedes hacer de una manera tan perfecta que cuele. Es verdad, Matías, que eso ya inteligencias naturales lo han hecho. Sí. y nos han intentado colar, ¿no? Entonces no sería muy distinto, en realidad, a lo que ya ha pasado. De todas formas, como a Santiago, lo que le ha gustado, yo creo que es lo de la música. Hemos puesto el ejemplo del reggae, por el del Bob Marley de hace un par de días y tal. Lucía Taboada, buenas tardes. Buenas tardes. Pero tenemos más donde elegir, ¿no? Sí, porque esta máquina responde, como decías, a descripciones muy precisas. Por ejemplo, si le pides una banda sonora principal de un juego de arcade, de ritmo rápido y optimista, con un pegadizo riff de guitarra eléctrica, música repetitiva y fácil de recordar, pero con sonidos inesperados, como golpes de platillos o redoble de tambores, pues Music LM genera esto. Otro ejemplo, una pieza musical... Esta es menos elaborada, parece, ¿no? Sí, es más básica, igual. Sí. Una pieza musical de R&B y hip hop, con una voz masculina que rapea y una voz femenina que canta a modo de rap. Todo esto se lo tienes que poner. Todo esto lo escribes. El ritmo se compone de un piano que toca los acordes de la melodía con un respaldo de batería electrónica. La atmósfera de la pieza es lúdica y enérgica. Y ojo, añaden, esta pieza podría usarse en la banda sonora de una película o programa de televisión dramático de escuela secundaria. Yo creo que le han puesto demasiadas cosas. Igual lo he metido demasiado en la coctelera. ¿O preferís algo? Di, Santiago, di. No, yo de todo esto que estamos hablando y nos estamos riendo, etcétera, yo solamente quiero recordar que el ChatGPT ha salido hace 2 meses claro. y que es un bebé en pañales. Sí. Dentro de 15 años, ¿qué pasará? O de 5. Claro. Y que Kasparov se reía de los ordenadores que jugaban al ajedrez, ¿no? Hasta que fue derrotado por uno, ¿no? Exacto. Bueno, tenía otro ejemplo, un poquito más épico. Le épico, pides a la máquina, una banda sonora épica con instrumentos orquestales, pieza que genere tensión y un sentido de urgencia, con un coro a capela cantando al unísono, con una sensación de poder y fuerza. Pues sale esto. Sí, asustado también por esta entrevista. All right, let's do this. How you doing, Mr. President? Joe, it's great to be here. I'm doing fantastic, just fantastic. The energy in this room is tremendous. La entrevista a Donald Trump, So, Mr. President, I gotta ask supuestamente you, are you a realizada fan por of un the podcaster UFC? norteamericano muy conocido, se llama Joe Rogan. Alguna vez hemos hablado aquí de él. Bueno, esto es mentira. Esta entrevista es ficticia. Fue creada por inteligencia artificial, ¿verdad, Santiago? Y es verdad que se advierte, pero es que tiene toda la pinta de ser real. Bueno, simplemente consiste en entrar en YouTube y ver una entrevista a Donald Trump. Entonces, es que está, que mejorará, evidentemente, pero es que alucinas. Yo cuando vi esto, de verdad que aluciné. Porque es que las inflexiones de voz, el tono, todo absolutamente, o sea, es que es increíble. Esto que hayan construido con inteligencia artificial una
entrevista a Donald Trump, pues bueno, además como lo advierten, que esto está construido por inteligencia artificial, pues bueno. Pero imaginaros que aparece un vídeo por ahí corriendo en el que tú, Carlas, Isaías, Matías y yo estamos diciendo que vamos a organizar un golpe de Estado en Francia. Hombre. Pues sí, pues sí, pues tú imagínate, ¿no? Y en un caso como este que comenta Santiago, Gemma, ¿cuál es el papel de la auditora? Pues en este caso, cuando auditamos, lo que auditamos son sobre todo sistemas que tienen impacto en derechos individuales. Pues eso, si un sistema te asigna riesgo como mujer maltratada, pues si el sistema toma una mala decisión, estás teniendo un impacto muy, muy evidente. Si en banca te niegan una hipoteca de forma algorítmica y resulta que te lo deniegan porque eres mujer y no porque no tengas derecho a acceso, pues tiene un impacto en personas concretas. Entonces, lo que hacemos las auditorías, sobre todo, es proteger derechos individuales, pero estamos encontrando cada vez más que lo que vemos son derechos colectivos, ¿no? En este caso no hay un derecho individual vulnerado, si acaso sería el de Trump, que hemos copiado su identidad, pero lo que vemos es un impacto social que va más allá de esos derechos individuales, con lo cual entra en la parte de los derechos colectivos. Aquí lo que tendríamos que ver es, primero, proteger los derechos de Trump, porque al final aquí vemos a Trump y seguramente a Trump le da un poco igual, ¿no? Pero ChatGPT se entrena con la información de todos nosotros. Ahora mismo ponemos nuestro nombre en ChatGPT y le preguntas, ¿quién es Carlas Francino? A ChatGPT. Y te va a dar una biografía. Y puede estar correcta o incorrecta, pero si no estás de acuerdo, ¿qué haces? Un golpista francés, que el algoritmo un golpista francés ha procesado mal, pues... Pero Gemma, entonces, la pausa esta que pidieron las grandes tecnológicas hace unas semanas, unos meses, para repensar el camino de la inteligencia artificial, es urgente para poner esos frenos a ese coche de la inteligencia artificial. No necesitamos que se pause nada, necesitamos que se acelere el ritmo de comprensión de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esos cinturones de seguridad o esos frenos que debemos en algunos casos poner. Pero yo soy más partidaria de los cinturones de seguridad. ¿Cuáles son los mecanismos que nos ayudarán a asegurar que la innovación es positiva y que minimizamos los impactos negativos? Pero, en este caso, en el caso de ChatGPT y de la creación de entrevistas falsas, tendremos que redefinir seguramente cuáles son los mecanismos de validación del contenido. El contenido puede ser generado de forma artificial, pues ¿cómo lo validamos? Pues las formas antiguas ya no valdrán. Es que hay tanto en la fórmula que tú has dado, Gemma, que me parece muy valiosa, el coche va por allí sin frenos, como en el ejemplo concreto que ha puesto ya Santiago de Trump, lo que tenemos es que el coche sigue siendo, o sea, no estamos diciendo va a ir por ahí, no, ahora mismo hay coches sin frenos que pueden ir camino de una central nuclear, y no pongo un ejemplo teórico porque sabemos que como la inteligencia artificial va por sus propias manos y su propio aprendizaje, podría haber llegado a la conclusión de que el coche se tiene que estrellar contra una central nuclear. En principio, el trabajo incluso el que tú haces de verificación, antes se llamaba periodismo, bueno, ya sabemos cómo está el periodismo, pues ahora no hace esta verificación, pero sobre todo lo que a mí me preocupa es que esta inteligencia artificial desatada, sea para bien o para mal, nadie nos la ha consultado. Es que esto aparece totalmente de repente y no sabemos por qué se ha implantado sin ningún criterio de calidad. Pero fíjate la diferencia entre parar el coche o ponerle frenos. La carta llamaba a parar el coche. Yo, si paramos el coche y a los 10 minutos empieza a seguir bajando sin frenos, no me sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es ponerle frenos. Y definir esos frenos es lo que es complicado. ¿Qué hacemos con los casos como la entrevista falsa de Donald Trump? Pues en recomendar a los políticos que sea siempre transparente si el contenido ha sido determinado, escrito o narrado por una inteligencia artificial o por una persona. Con lo cual, la obligatoriedad de siempre informar de qué tipo de contenido estamos consumiendo. Venimos de una sociedad en la cual una imagen vale más que 1000 palabras. Pues eso se acabó. Pero esto no fue siempre así. O sea, no pudimos decir una imagen vale más que 1000 palabras hasta que tuvimos la capacidad de hacer imágenes y fotografías. La innovación nos cambia como sociedad siempre. Y yo creo que temer que este coche vaya a estrellarse contra una central nuclear me parece que nos coloca en un espacio de pánico a la innovación que no es saludable. Y yo creo que no hay un futuro distópico. Lo que tenemos es una tecnología que sea de... Goldman Sachs ha publicado un estudio hace unos días, yo lo he linkado en Twitter, es decir, que el que quiera puede verlo, en el cual, resumiendo, es un estudio bastante completo, apunta a que la inteligencia artificial puede llegar a generar un aumento en el Producto Interior Bruto del mundo del 7%. Ostras. Eso es mucha pasta, ¿eh? Sí, pero espera, Carlas, espera. Muchísimo. Pero a la vez, el 65% de los empleos se verán afectados en alguna medida, algunos hasta el 100%.
Es decir, que esto significa un incremento de productividad, evidentemente. Sí. Va a ser muy beneficiosa, se supone que evidentemente después de aplicar los filtros que se nos ha explicado hace un momento, ¿no? Porque la entrevista de Donald Trump, no es positiva, es negativa en sí misma, ¿no? Pero, va a ser muy positiva porque va a aumentar el Producto Interior Bruto Mundial el 7%, que me da igual que sea el 6,9 o el 7,1, pero que esto va a tener impacto, va a tener consecuencias. Sí, a todos los niveles. Mira, Gemma, ha sido pronunciar la palabra tecnología y se has cacharrado todo. Sí. O sea, pero has resucitado, ¿verdad? Estás ahí otra vez, ¿no? Sí, aquí estoy. Oye, Gemma, yo te quería preguntar, ¿está todo controlado? Porque la inteligencia artificial la crea una inteligencia natural, pero sin querer profundizar en futuros distópicos, ¿puede o podría el algoritmo engañar al auditor de algoritmos? ¿A un algoritmo al que le guste Mary Poppins, por ejemplo, engañar al auditor? No. Vale. No, podría un diseñador de algoritmos querer engañarnos, eso sí, pero la tecnología sola no puede engañarnos. No puede tomar vida propia. Para nada. Puede imitar procesos humanos de forma muy creíble. Y eso a los humanos nos lleva a asignarle humanidad. Pero también porque a los humanos nos encanta asignarle humanidad a todos. O sea, vemos a nuestras mascotas como personas casi. Hay gente que humaniza los tamagotchis. O sea, como sociedad nos encanta atribuirles nuestras capacidades a otras cosas. Y a la inteligencia artificial, pues cuando vemos un Donald Trump o un ChatGPT que escribe una carta, pensamos, ya es como yo. Y ahí hacemos un salto lógico que creo que es muy, muy problemático. Nosotros pensamos y nosotros somos creativos. La inteligencia artificial es un sistema de gestión de procesos de datos y ya está. O sea, es proceso, datos. ¿Qué hace ChatGPT? Coger todo lo que está escrito en todo el mundo, incluida mi tesis doctoral y la de algunos que estáis en estas mesas, todo lo que habéis escrito vosotros, incluso la inteligencia artificial de audio, recoge todos los programas de radio del mundo y en base a eso hay microalgoritmos de conexiones gramaticales y lo que hace es reproducir eso. Con lo cual es genial, tiene un potencial brutal y lo utilizamos muchísimo en nuestro trabajo y lo tenemos que utilizar más, pero tenemos que entender que hace eso. Es procesamiento de datos, eso no es pensar. Con lo cual fui uno de esos economistas que dije en el verano del 2022 que venían tiempos complicados. Y hablé de Carpe Diem. Estamos en el otoño del 2023 y la expectativa de momentos complicados es hoy mucho mayor que entonces. Pero en la calle no se nota. La mayoría de este ahorro, es 65%, pertenece solamente al 20% de las familias. Esto, junto con el crédito de consumo disparado, trae otras consecuencias poco alentadoras para los próximos meses. Pienso que parte de la población ha entrado en un túnel peligroso porque la inflación va a seguir y los tipos no van a caer mañana, por lo que se verá afectada negativamente la ocupación y las rentas salariales cuando la demanda caiga. Con lo cual, asumir que aquí en algún momento habrá un salto a la consciencia es un salto al vacío y un salto lógico que yo no puedo afirmar que vaya a ocurrir porque no lo veo en mi trabajo. Es decir, no hay nada en mi trabajo que me indique que podemos hacer ese salto cualitativo de imitar con microalgoritmos gramaticales la escritura o la voz o la lógica humana, imitar la lógica humana, a que saltemos, a que estos sistemas sean capaces de crear o reproducir la lógica humana. Al final son algoritmos gramaticales y ya está.